Esta semana presentó resultados AutoZone, presentó resultados muy buenos, por tanto en este vídeo vamos a calcular el valor intrínseco de esta maravillosa compañía. Además la vamos a comparar con su principal competidor, que es O'Reilly Auto Parts. Sí, ¿cuál será el precio de O'Reilly y de AutoZone de aquí a 5 años? Tanto O'Reilly como AutoZone son dos empresas compounder y son dos de las mejores empresas que hay en la actualidad. Por su parte, AutoZone nos está dando una oportunidad impresionante para entrar en esta maravillosa compañía. Bien, chicos, vamos con AutoZone. Fijaos que las ventas le han incrementado un 9%. Las ventas comparables, estas son las ventas por tiendas, le han crecido un 1,3% en el total de la compañía. En lo que sería la parte internacional, pues le han incrementado un 9,9%. Pero bueno, como la mayor parte de la compañía está en Estados Unidos, pues esto realmente es poco significativo. Fijaos también el número de acciones. Esta compañía es una compañía que recompra muchísimas acciones. Fijaos que han decrementado el número de acciones en un 6%. Y más o menos viene en esa tesitura esta compañía. Esta compañía pues ronda entre el 6 y el 8% que va quitando de circulación año tras año. Y eso, como es evidente, pues se ve reflejado en el precio de la acción. Fijaos el rendimiento que ha tenido AutoZone en estos últimos 10 años. Fijaos que es casi un 20% anualizado o un 493% en total de incremento. Es decir, esto es hacer un por 5 pues, en 10 años. Fijaos que las ventas netas, pues bueno, le han crecido respecto del mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, como el margen bruto pues le ha decrementado un poco, y esto es porque no han crecido tanto como vienen creciendo, como venía creciendo esta compañía en estos últimos años, ¿vale? Es decir, este año, si bien es cierto que han crecido en ventas respecto del trimestre pasado, pues no creció tanto como del año pasado al anterior, que ahí sí que fue brutal, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo normal, ¿vale? No significa que le pase nada a la compañía. Y de hecho es una de las razones por la que corrigió, empezaba a corregir un poquito en bolsa y nos está dando esa oportunidad para entrar, como veremos a continuación. Bien, fijaos que ese incremento en ventas pues se ha traducido también en un incremento en los beneficios. Fijaos cómo también se ha incrementado un 4,3% el beneficio neto respecto del mismo trimestre del año pasado. Fijaos el número de acciones, cómo se ha decrementado pues en un 6%, que es lo que os ponía aquí. Y fijaos el EPS cómo se ha incrementado un 11%, pues en parte gracias a ese incremento del beneficio y por supuesto por la recompra de acciones por parte de la compañía. Fijaos que pese a que ha incrementado beneficios, pues el margen operativo, bueno, pues se ha comprimido un poco, ¿vale? Porque, bueno, pues porque el crecimiento respecto del año anterior no fue tanto como en el último año, ¿vale? Bien, estos son los datos del último trimestre. Ahora vamos a ver los datos de lo que sería el último semestre. Esta compañía lo presenta de esta forma, la verdad que es bastante interesante, lo vamos a mirar rápidamente. Fijaos que las ventas se han incrementado un 5,9% en estos últimos 6 meses. Las ventas comparables un 1,4% y en el sector internacional un 10%. Bueno, esto siempre en moneda constante. Fijaos que la compañía en estos últimos 6 meses ha retirado un 6,8% de las acciones comparado con el mismo periodo del 2023. Es decir, ha recomprado acciones por valor de 3,2 billion, ¿vale? Bueno, y aquí lo mismo, ¿vale? Tenéis las ventas netas que se han incrementado pues un 5,9%, el margen operativo pues se ha incrementado un poquito, esto es comparando los últimos 6 meses con el mismo periodo del año pasado. Y el EPS, bueno, pues se ha incrementado un 13%, ¿vale? Tenemos aquí las tiendas que tiene AutoZone. Fijaos que ellos le denominan domestic a las tiendas que tienen en Estados Unidos. Fijaos que en la actualidad tienen 6.432 tiendas en Estados Unidos frente al mismo periodo del año pasado que tenían 6.300, ¿vale? Fijaos en México que pues ahora mismo tienen 794 tiendas y el mismo trimestre del año pasado tenían 740. Y en Brasil, por su parte, fijaos que tienen 127 tiendas en la actualidad y el mismo trimestre del año pasado pues tenían 100 tiendas. Esto se traduce en que en la actualidad tienen 7.353 tiendas versus el mismo periodo del año pasado que tenían 7.140 tiendas, ¿vale? Esta compañía entonces por tanto está creciendo en base a abrir nuevas tiendas y eso lo que le da es una ventaja de escala. Fijaos que puede llegar casi a cualquier parte de Estados Unidos y además esa escala pues le da otra ventaja y es el poder negociar con los proveedores un precio mejor. Entonces por tanto
pues eres mucho más competitivo al tener mejores precios que la competencia. Y fijaos que esto está sacado de la presentación de resultados y que para 2028 quieren, bueno, su objetivo, su outlook querían decir, pero su objetivo es tratar de abrir casi 200 tiendas por año. Entonces, podemos esperar ese crecimiento más o menos similar al que vino teniendo hasta ahora en AutoZone. Esta empresa, al igual que O'Reilly Auto Parts, opera con lo que se denomina working capital negativo, que es esto que se ve aquí. ¿Y esto qué es? Y esto es que te viene un cliente a la tienda y te compra y te paga en efectivo. Y esto es así con la mayor parte de los clientes de AutoZone y de O'Reilly también. Pero esta empresa no paga al proveedor hasta que pasan 30 días o 60 días. Entonces, pues tiene todo ese dinero acumulado de los clientes. Esto lo que te permite tener un free cash flow pues mucho más sustancioso que cualquier otro tipo de negocio, ¿vale? Entonces esto es una ventaja para la compañía, pues porque tiene liquidez en el momento. Recordar que esto no es una recomendación de inversión, estamos aquí para aprender entre todos a cómo analizar las compañías y cómo calcular el valor intrínseco. Por tanto, bueno, pues debe ser tú mismo el que decide si invierte en una compañía o no. Fijaos que esta compañía pues se gasta pues, de CAPEX, por ejemplo, unos 700 millones, pues en 2022 unos 600 millones, 400 millones, etcétera, etcétera. Fijaos que es una compañía que emite deuda. Esto lo hace justamente para, bueno, pues para la recompra de acciones tan masiva que hemos visto, que es esto que está aquí. Esto es lo que se gasta en recomprar acciones. Fijaos lo que es respecto del beneficio neto. Es decir, fijaos que aquí se gastó 3,6 billions en recompra de acciones y el beneficio neto fueron 2,5 billions. Aquí, pues por ejemplo, fueron 4,3 billions y el beneficio neto fue 2,4. Entonces, estamos en una compañía que se endeuda tanto para recomprar acciones como para abrir nuevas tiendas. La cantidad de free cash flow que genera esta compañía, que es lo que vemos aquí, es tan brutal que puede hacer eso. Es decir, muy pocas compañías pueden endeudarse como lo hace AutoZone y también lo hace O'Reilly Auto Parts y que sea más o menos seguro. Ahora veremos cuál es la deuda que tiene esta compañía. Os digo esto porque hay muchas compañías que tienen deuda como pueden tener estas dos compañías y es peligroso que tengan esa deuda, ¿vale? Entonces hay que dejar claro eso, es que estas compañías generan mucho free cash flow y justamente les permite poder endeudarse para pagar esa deuda, ¿vale? Entonces fijaos que bueno, pues esto es lo que se gasta pues repagando esa deuda. Además, otra cosa es que tienen una calificación crediticia muy buena, tanto esta como O'Reilly Auto Parts. Eso les permite conseguir crédito pues, a bajo costes. Es decir, si tú vas a ser un pagador malo, digámoslo así, pues el banco cuando te va a ofrecer dinero, pues te va a meter un tipo de interés mucho más alto porque no le interesa darte ese crédito. Y cuanto mejor pagador eres, esto es a nivel de empresas, mejor calificación crediticia tienes y pues vas a conseguir pues un interés mucho más bajo que un pagador malo, ¿vale? Entonces, bueno, se gastó aquí 3,6 billones en recompra de acciones, 4,3 billones, 3,3, 930 millones. Bueno, esto fue en la época del confinamiento. 2 billones, 1,5 billones, 1 billón, 1,4 billones. Bueno, como veis, es brutal el ritmo al que recompra acciones, ¿vale? Y esto, bueno, pues supone un 6%, un 7% en recompra de acciones. Es que más o menos anda en esa tesitura la compañía en tema de recompra de acciones. Es una compañía que ya es bastante grande, entonces, bueno, pues el crecimiento en ventas no es de doble dígito como pues, otro tipo de compañías. Pero fijaos que el crecimiento que tiene aún así es bastante bueno. Fijaos que, bueno, pues vendía en torno al 7,4, en torno a un 6%, ¿vale? Pero sin embargo, de aquí a aquí, es decir, para este 2025, se estima que el crecimiento va a ser solo del 2%. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una ralentización en ventas y justamente eso es lo que nos está dando una buena oportunidad para esta compañía. Pero fijaos que ya los analistas para los próximos años estiman que va a crecer en torno a su media histórica esta compañía, es decir, en torno al 6,4, 6,3, bueno, más o menos. Por esa tesitura que es más o menos a lo que crece esta compañía. Fijaos que el margin EBIT pues, ronda el 20%, es un margin EBIT muy bueno. El EPS pues de media viene creciendo a un 15,2% anualizado, ya teniendo en cuenta las estimaciones de los analistas y bueno, esta ralentización que vamos a ver en este 2025, bueno, 2024, pero es año fiscal 2025, ¿vale? Esto se debe en parte a las ventas y las ventas vienen por el número de tiendas y por el crecimiento en ventas de la propia
de las ventas comparables de cada una de las tiendas, pero además viene por la recompra de acciones, que es brutal, como ya vimos antes. Eso es lo que se traduce en este crecimiento del EPS y esto, como sabéis, es lo que determina el precio de la acción de aquí en largo plazo. Fijaos también la deuda neta. Fijaos que esta compañía, pues como os dije antes, opera con deuda. No es una deuda que sea demasiado alta. Aunque por norma general yo no invertiría en una compañía que tiene más de 2 veces deuda. Aunque por norma general yo no invertiría en una compañía que tuviera 2 veces deuda neta EBITDA, ¿vale? Más de 2 veces. En AutoZone y en O'Reilly haría una excepción justamente por lo que os dije antes. Tienen semejante, o sea, generan tanto free cash flow que esta compañía y la que veremos luego se pueden permitir ese lujo de operar con deuda. Joder, el día de mañana si viene un CEO y te dice, joder, vamos a operar con 10 veces deuda neta EBITDA. Hombre, no. Pero, es decir, en esta tesitura que es más o menos donde vino operando siempre la compañía, es una deuda aceptable, ¿vale? Para esta compañía y para O'Reilly. Fijaos que esta compañía de media cotizado a PER 17, EV/EBITDA de 13 veces y un EV/EBIT de 15 veces. Y en la actualidad, pues tenemos un PER de 19 veces, casi 20, EV/EBITDA de 14 veces y un EV/EBIT de 16 veces. Actualmente cotiza a $3.666 y fijaos que si metemos pues esos múltiplos en la plantilla de valoración, vamos a mirarlo por EV Free Cash Flow, fijaos que nos da un valor intrínseco a día de hoy de $3.521, por lo que estaría cotizando por debajo de su valor intrínseco, y nos daría un precio objetivo para finales de 2029 de $6.010. Esto supone un crecimiento anualizado del 14%. Eso sí, teniendo en cuenta una recompra de acciones que es más o menos como viene esta compañía, entre un 6 y un 7%. Le pusimos a un 7%. El margin EBIT al 20% y un crecimiento en ventas al 6%, ¿vale? Que era lo que veíamos en las pantallas de TKR. Entonces, desde mi punto de vista, esta compañía está dando una buena oportunidad para entrar en ella. De hecho, hace poco habíamos hecho un vídeo donde os dije que daba una buena oportunidad y ahí fue cuando entré yo también con una pequeña parte de esta compañía. Fijaos que más o menos fue en esta fecha cuando publicamos ese vídeo y os dije que estaba dando una buena oportunidad. Y fijaos lo que ha hecho desde el 28 de junio hasta el día de hoy, un más 13%. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejar algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. La otra maravillosa compañía que vamos a mirar hoy es O'Reilly Auto Parts, ¿vale? Fijaos el crecimiento en ventas de esta compañía, que es brutal también, es muy similar al de AutoZone, ¿vale? Es una empresa que es un poquito más pequeña que AutoZone, pero parece que lo está haciendo un poco mejor que AutoZone, aunque de verdad, o sea, si miramos al milímetro cómo crecen, pero son dos compañías maravillosas que si las encuentras a un precio justo son para tener durante toda la vida porque no te dan sobresaltos. Es brutal el rendimiento que tienen en bolsa. Justamente el rendimiento que tienen en bolsa es esto que se ve aquí. Es este crecimiento en ventas, este crecimiento del EPS y este ROIC altísimo que tienen ambas. Fijaos que en 2023 el ROIC de O'Reilly fue del 76%. Las podemos contar con los dedos de la mano las compañías que tienen un ROIC como este, os lo juro. AutoZone tiene un ROIC bastante similar, está un poquito más abajo que el 76,3%, pero bueno, es bastante similar. De hecho, son dos compañías que son muy similares en cuanto al crecimiento en ventas, en cuanto a cómo operan el negocio, en cuanto al crecimiento en número de tiendas, etcétera, etcétera. Fijaos que pues aquí, por ejemplo, cómo crecen las ventas. O sea, es decir, de aquí para aquí. ¿Vale? Bueno, los americanos no sé por qué tienen esta forma de presentar los números al revés. Pero bueno, fijaos, entonces, 2019, 10 billions, 2020, 11 billions, 2021, 13, 2022, perdón, 14 billions, 2023, 15 billions, ventas. Beneficio neto, 1,3 billions, 1,7, 2,1, 2,172 y 2,3. Free cash flow, 1 billion, 2,1, 2,5, 2,3. Aquí le bajó un poquito el free cash flow y aquí le bajó un poquito más el free cash flow. Recompra de acciones, 1,4 billions. Estamos en 2019, aquí se gastaron 2 billions, 2,4 billions, 3,2 billions y 3,1 billion. Esto
Es decir, este crecimiento del beneficio neto y por supuesto de las ventas, o sea, el beneficio neto que se debe a ese crecimiento en ventas, por supuesto, fijaos que se traduce en el EPS, en el incremento del EPS, ¿vale? Y este es el número de acciones que hay en circulación. Fijaos como cada vez pues hay menos acciones en circulación. Y ese es el rendimiento que ha tenido en bolsa en los últimos 10 años esta maravillosa compañía, este negocio maravilloso. Es decir, si hubieses invertido $100 en 2013, pues en 2023 tendrías $738, 1 por 7. Fijaos que también, como os decía antes, es una compañía que va creciendo en el número de tiendas y en 2023 pues tenían, a finales de 2023, es decir, cuando acabó el ejercicio fiscal del año pasado, tenían 6.000 tiendas. Se están planteando abrir tiendas, bueno, se están planteando, no, están abriendo tiendas en México y pues van a abrir también tiendas en Puerto Rico, ¿vale? Bueno, algo similar a lo que está haciendo AutoZone, que se está expandiendo a más países además de Estados Unidos. Fijaos que es una empresa que es un pelín más pequeña que la AutoZone, pero fijaos el incremento en las ventas comparables. Fijaos que era del 7,9% y AutoZone pues era bastante menor. Aún así lo veremos luego con más detenimiento en la pantalla de ticker, que ahí se ve un poco mejor ese incremento, ¿vale? Nada, aquí pues lo mismo de antes, el rendimiento que tuvo en bolsa espectacular. Fijaos que AutoZone era del 19 y pico por ciento y esta es un 21,9% anualizado, un 600,11% acumulado. Tenemos aquí el crecimiento en ventas. Fijaos que por ejemplo, en 2023 fue del 9,7% respecto del año pasado y para este año se estima que va a crecer un 6,1%. Esto en AutoZone, si recordáis, era un 2%. Y fijaos que aquí, bueno, pues estiman más o menos los analistas en torno a un 6%, ¿vale? El margin EBIT, fijaos que tiene un poquito más de, perdón, el margin EBIT lo tiene bastante similar a AutoZone. Este era el margin EBIT, que rondaba ese 20%, ¿vale? Y el EPS, bueno, pues es un poquito superior al de AutoZone. Fijaos que es un 17% analizado, el otro rondaba un 15%, si recordáis. Y también, como os dije en el caso de AutoZone, es una compañía que opera con deuda. El caso de O'Reilly también es una compañía que opera con deuda, aunque fijaos que es significativamente menor que su competidor, ¿vale? Fijaos que en ningún caso superó ese 2% y AutoZone llegó a ese 2%, ¿vale? Esto es meramente testimonial, no quiere decir nada. Bien, y vamos a ver cómo se gasta el dinero esta compañía. Fijaos que, bueno, aquí no corté la parte donde se ve el net income, que sería este de aquí. Fijaos en 2023, 2,3 billion. Vale, entonces tenemos 2,3 billions para 2023. Vale, fijaos que se gasta, pues en CAPEX se gasta un poquito más que AutoZone, se gasta casi 1 billion, ¿vale? Más o menos generan el mismo beneficio neto. Fijaos, por ejemplo, para el tema de las recompras de acciones, fijaos que también gasta una parte muy significativa. Fijaos, por ejemplo, los últimos 12 meses que se gastaron 2,4 billions, 2023 se gastaron 3,1, aquí 3,2 billions, 2,4 billions, bueno, es una partida bastante significativa de lo que es el beneficio neto de la compañía. Pero también, como os dije antes, es una compañía que se endeuda, puede conseguir deuda a bajo coste por la calificación crediticia que tiene. También se gasta dinero pues, en pagar esa deuda, como es evidente, y el free cash flow que genera la compañía es brutal también, es muy similar al de AutoZone, aunque aquí veíamos cómo se comprimía un poquito esa generación de free cash flow respecto del año pasado y aquí también, pero bueno, o sea, 2 billones de free cash flow es una barbaridad. Fijaos que esta compañía cotiza a múltiplos un poquito más altos que los de AutoZone. La verdad es que si lo miramos al detalle, tiene un ROIC un poco más alto. Es una compañía como de mejor calidad que AutoZone, aunque las dos compañías son fantásticas, ¿vale? Fijaos que cotiza a un PER de 22 veces. En la actualidad está cotizando a un PER de 26. Esto es de media histórica de los últimos 5 años. EV/EBITDA de 16, en la actualidad a 18 y EV/EBIT de media de los últimos 5 años 18,4 y en la actualidad a 21,4 veces. Fijaos que actualmente cotiza a $1.153 y si la valoramos por sus múltiplos históricos, esta compañía, es decir, un PER de 22 veces, un free cash flow de 22 veces y bueno, los múltiplos EV/EBITDA y EV/EBIT. Fijaos, por ejemplo, que nos da para el caso del EV free cash flow el valor intrínseco a día de hoy de $854 y para finales de 2028 nos daría un valor intrínseco de
perdón, de $1.381, lo que es un rendimiento del 4%. Esto es metiendo las ventas al 6%, margin EBIT del 20% y recompra de acciones al 6%. Bueno, pues esto es así porque está cotizando a múltiplos más altos y mucho más exigentes que los que está cotizando AutoZone, ¿vale? Entonces, bueno, como es evidente, el rendimiento que vamos a tener es menor porque estamos pagando un precio mucho más alto por esta compañía. Fijaos que si lo miramos por PER, pues el valor intrínseco sería 935 a día de hoy y para finales de 2028 de 1512. Esto nos daría pues un 6% de retorno. Pues si hacemos la media, pues es un 6% de retorno. Si hacemos la media de todos los múltiplos. Vale, como os digo, es un negocio de excelente calidad, es muy similar a AutoZone, pero como AutoZone corrigió un poquito, pues bueno, tenemos ese margen de seguridad para entrar en la compañía y nos da pues, un potencial retorno de aquí a los próximos 5 años un poco mejor que el de O'Reilly, ¿vale? Una noticia destacable que pasó ayer, que no tiene nada que ver con estas dos compañías que acabamos de ver, es lo que pasó en China. Y fijaos que China pues anunciaba que, o se empezó a hablar de que China va a inyectar cerca de 1 billón de yuanes para que los bancos puedan emitir dinero, ¿no? Es decir, van a bajar esos tipos de interés y al parecer lo va a gestionar el Estado, lo va a inyectar. Lo va a inyectar así, que son más o menos 142 mil millones de dólares. Al darse a conocer esta noticia, también se hizo eco de una noticia de que el gobierno chino pues también va a meter la mano en la bolsa para no dejar caer la bolsa y para tratar de ayudar un poco a reflotar pues, su índice bursátil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? Pues que el sector de lujo se disparó. Entonces veíamos como todas las empresas del sector de lujo, por lo menos las más conocidas, aquí me faltó meter a Ferrari, a Race, pero fijaos como Hermès subía un 9%, Louis Vuitton un 10%, Burberry un 8, Kering un 9, Moncler un 6, tal. Y esto es bueno porque eso, como es evidente, va a ayudar un poco a la economía de China que está pasando por esta crisis financiera debido al sector inmobiliario y bueno, pues esa bajada de tipos de interés y más esa inyección de capital, bueno, pues va a ser un poco que reflote esa economía. Eso, yo no soy economista, por supuesto, os lo puede explicar mucho mejor Juan Rayo, os dejaré el ticket por el vídeo en la descripción del vídeo, pero bueno, lo que pasó realmente fue eso y os quería destacar justamente pues este crecimiento en el precio de las acciones del sector de lujo. Si alguien no sabe por qué fue, pues seguramente fue por esto. Otra noticia interesante de ayer fue que presentó resultados Micron Technology, cotiza con el ticker MU. Seguramente muchos de vosotros estaréis invertidos en esta compañía, es una compañía que está bastante de moda. A mí en particular no me gusta demasiado esta compañía y el sector en general, a no ser que sea ASML, que bueno, ya la habíamos analizado y es una empresa brutal, que aunque esté en este sector, no tiene la ciclicidad que tiene, pues por ejemplo, esta. ASML es una compañía que sí que le afecta algo el ciclo, pero es una compañía que crece muchísimo, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas diferencias entre una y otra. Aún así, la compañía esta presentó resultados buenísimos y subía un 13,3% en bolsa. Pero bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Que no salgáis a comprar Micron porque subió un 13,3% en bolsa, porque bueno, pues hay que analizarla de forma detenida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya os digo que es una compañía que le afecta muchísimo el ciclo, o sea, de hecho, si veis las ventas de esta compañía, pues son así, y eso es lo que se ve en el precio de la acción. Por eso el precio de la acción va así, aunque bueno, pues denota cierto crecimiento a lo largo del tiempo. Pero fijaos que comparado con las compañías que acabamos de ver, pues en estos últimos 10 años es un 11,3 y las otras rondaban un 20% analizado, ¿vale? Entonces, yo si tengo que decidir en qué compañía invertir, pues hombre, yo prefiero estar tranquilo y tener un 15% y que sea más así, a tener un 11 y que me vaya así el precio de la acción, ¿vale? Por esa razón, pues no invierto en esta compañía. Bueno, esta mierda no sé qué trabaja. Hay otro dato que me gustaría compartir con vosotros. De hecho, esta captura ya os la había puesto en lo que sería la pestaña de comunidad de YouTube y relaciona lo que está ocurriendo con Nvidia frente a lo que ocurrió con Cisco pues en la época de las burbujas de las .com, ¿vale? Entonces, fijaos que hay mucha gente y de hecho también recibí algún comentario que dice, Nvidia ya corrió o ya fue el momento de Nvidia o ya pasó o es una burbuja o etcétera. No, hay mucha diferencia en lo que veis aquí a lo que veis aquí. Fijaos que aquí tenemos el EPS, que es esta línea que se ve entre amarillo y verde, ¿vale? Y el
precio de la acción. Fijaos que el precio de la acción aquí fue subiendo porque el EPS también fue subiendo. Esto es lo que os digo siempre, es decir, el EPS es lo que determina en el corto medio plazo el precio de la acción. Si tú tienes un EPS que va así, el precio de la acción va a ir así. Es decir, a lo mejor no te va en una línea recta como va el EPS, pero te va a ir así. Si tú tienes un EPS que va así, el precio de la acción va a ir así. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Lo que puede pasar aquí es que esa demanda que dicen los de Nvidia que van a tener para los próximos años, que evidentemente pues, pueden tener razón y yo les creo, es una compañía que tiene una directiva que es, la verdad es que es bastante sincera, no hay por qué pensar que nos estén mintiendo, pero lo que puede pasar es que esa demanda caiga. Entonces, si esa demanda de esos centros de datos, esto ya lo explicamos cuando analizamos Nvidia, cae, este EPS no va a crecer tanto. Entonces ahí el precio de la acción pues te va a ser así. ¿Qué es lo que puede pasar? Que actualmente pues Nvidia, si mal no recuerdo, está cotizando a PER 35 o anda por ahí, pues que en vez de cotizar a PER 35 pues vaya acorde al crecimiento del EPS. Entonces te va a pasar de cotizar a PER 35 a PER 30 o 25 o 20 o depende, va a depender un poco de lo que se espera en el mercado del crecimiento del EPS en ese momento, ¿vale? Entonces, yo qué sé, si el EPS te viene creciendo, me lo invento, en la actualidad a un 20% anualizado, pues el mercado te paga un 35%, pero si en el futuro te va a crecer a un 5%, bueno, pues el mercado te va a pagar un múltiplo menor. Eso es lo que puede pasar con el. Algo similar pasó, similar entre comillas, pasó en la época de la burbuja de las .com. Fijaos que Cisco venía, bueno, creciendo, le venía creciendo el EPS, pero fijaos el precio de la acción a dónde se fue. Aunque uno puede decir, va, joder, pero eso puede ser porque el gráfico esté distorsionado y tal. Sí. Correcto. Pero lo que ocurrió aquí es que, joder, muy distorsionado no está, porque fijaos que aquí venía el EPS más o menos con el precio de la acción. Aquí esto es una burbuja, es decir, cuando tienes el EPS que te viene por aquí y te viene el precio de la acción que te viene por aquí y luego el precio de la acción te es así y el EPS se mantiene, esto es síntoma de una burbuja. Y es que aquí además ocurrió algo mayor, es que fue que ese EPS, es decir, los beneficios de la compañía se empezaron a ralentizar. Entonces, claro, eso te tiró el precio de la acción, que ya venía pues, en una burbuja, pues te tiró el precio de la acción a donde tiene que estar, más o menos en consonancia con el EPS. Eso es lo que pasó aquí. Y esto, tarde o temprano, aunque no sea así tipo burbuja, pero esto tarde o temprano a Nvidia le va a pasar. Es decir, tarde o temprano esos EPS van a dejar de crecer al 20%, no recuerdo ahora exactamente a cuánto están creciendo anualizadamente, pero tarde o temprano va a pasar. Es decir, esa demanda que tiene ahora de esos centros de datos, en algún momento va a pasar. Aquí Cisco, bueno, pues el que no conozca Cisco, pues se dedica a la fabricación de routers, switches y todo este tipo de hardware, ¿no? Relacionado con las redes. Y claro, en esta época fue cuando explotó Internet, es decir, cuando todo el mundo quería Internet. Por eso los beneficios de esta compañía, que para el que no la conozca, era el principal fabricante de este tipo de hardware, pues claro, esto pues fue el pastel de esta compañía. Pero claro, llegó un momento donde esa demanda pues ya se satisfajo a todos los clientes y claro, esa demanda pues empezó a caer. Pero claro, empezaron a caer los beneficios. ¿Y qué es lo que cae atrás de los beneficios? El precio de la acción. ¿Vale? Entonces, me pareció muy curioso el tema este de reflejar, de mostraros cómo se refleja el EPS en el precio de la acción y cómo se distorsionó aquí por esa burbuja, por esa euforia que había por las empresas tecnológicas, bueno, ya por los años 2000, ¿vale?